Hola, bienvenida a la Cumbre Mundial de Hay House. En primer lugar, voy a darte las gracias por el mero hecho de estar aquí hoy entrevistándote, algo que de no haber sido por ti, no estaría haciendo ahora. Se me han encargado 6 entrevistas para la cumbre y te agradezco de todo corazón que en nuestra obra conjunta Speak, Write and Promote, habla, escribe y asciende, me enseñaras que soy capaz de hacerlo. Nos conocemos desde hace mucho. Siempre he sido la persona que está entre bastidores en Hay House. Me hablaste de la idea para un nuevo seminario, me ofrecí a ayudar y me tomaste la palabra. ¿No sabías en qué te estabas metiendo? Pues no lo sabía. Me puse muy nervioso una vez que aceptaste. Empezamos a hacer un seminario titulado Habla, escribe y asciende para ayudar a los nuevos autores. Es curioso porque el otro día, hablando con Louise Hay, me dijo: «Has avanzado mucho». Me acuerdo del primer seminario Habla, escribe y asciende, de todo, en el que Cheryl te preguntaba: «¿Qué piensas de esto? ¿Tienes algo que añadir, Reed?» Y tú siempre respondías que no. Es verdad. Y ahora hemos llegado al punto donde al menos aporto un poco más. Tú me lo pusiste muy fácil y me enseñaste que podía hacerlo. Así que gracias, gracias, gracias. Gracias a ti. No tenía ni idea de que estuvieras nervioso la primera vez. Te ofreciste, me dijiste que si quería, hacía una parte y me preguntaste qué parte quería que hicieras. Como al responderte: «¿Y si te digo que todo?», tú aceptaste. Pensé que estabas de acuerdo, pero no fue hasta muchos seminarios después cuando mencionaste por casualidad lo nervioso que estabas. En serio, no tenía ni idea. Has avanzado mucho, madre mía. Gracias a tu fantástica introducción, que haces con personas de todo el mundo y parte de la cual vamos a compartir ahora. Hicimos el programa Habla, escribe y asciende, en el que cuentas una historia que, por muchas veces que te la haya oído relatar, siempre estoy deseando escuchar. Tú siempre dices: «Que no, Reed, que no te la voy a contar otra vez», pero a mí me encanta oírla, al igual que a todos los del seminario. Y como parte del seminario, consiste en enseñarle a la gente a hablar en público. Puedes emplearla como un ejemplo de ello, además de que tiene un gran mensaje. Me preguntaba si podrías compartirla con todos los presentes. Te voy a dejar que lo expliques todo. Estás hablando de la historia del desorden, ¿verdad? Sí, de la historia del desorden. Sí. Esa fue una historia que incluí en Tómese tiempo en su vida, hace mucho tiempo. Estaba trabajando con una clienta que acudió a mí porque tenía un verdadero problema con el desorden. Este es un ejemplo sorprendente de cómo a menudo en la vida pensamos que nuestro problema es uno concreto, pero si escarbamos más a fondo, de repente descubrimos que en realidad se trata de algo diferente. Es una historia con la que aún me emociono cuando la cuento. Estaba trabajando con esa mujer que acudió a mí. Como he dicho, tenía un verdadero problema con el desorden. Se había mudado a un apartamento o a una casa y tenía cajas por todas partes. Creo que hacía ya casi un año que por alguna razón vivía en medio de todas esas cajas, que no podía desembalar y cuyo contenido no podía ordenar. Acudió a mí y me dijo: «Mire, ya he trabajado con organizadores profesionales, he contratado a gente para que me ayude a despejar ese orden, pero cada vez que vemos progreso, aunque sea solo en un par de cajas, el progreso se detiene de repente y el desorden reaparece. Me pregunto si puede usted ayudarme». Como instructora, siempre me centro en fijar metas y en crear un plan de acción práctico, así que le dije: «Está bien, elija una habitación que frecuente mucho, en la que pase mucho tiempo». Creo que empezamos por su dormitorio. Le di la tarea de desembalar solamente 2 o 3 cajas esa semana y le pedí que se presentara con el progreso en la siguiente sesión. A la semana siguiente me llamó para concertar su siguiente sesión y le pregunté: «¿Qué tal ha ido?». Me respondió que no muy bien. Me dijo: «Había empezado a trabajar en ello, pero se distrajo». La excusa perfecta. Y si se distrajo es que no funcionaba. Así que lo enfoqué de otro modo. Lo fragmentamos en pasos aún más pequeños. Y establecimos algunos objetivos para la semana siguiente. A la semana siguiente acudió a nuestra sesión y me dijo: «¿Sabe qué? No sé qué está pasando, pero no veo que estemos haciendo ningún progreso. Algo me lo está impidiendo». Hablamos de ello durante un rato. Le hice muchas preguntas porque siempre escarbo más allá de los síntomas, intentando buscar la raíz del problema.
Estaba realmente perpleja. A veces, como instructor, te quedas perplejo ante las cosas más sencillas. Recuerdo que estaba sentada allí y que le dije, «Deme solo un par de minutos». Lo que ella no sabía es que permanecí sentada, que cerré mis ojos y dije, «Necesito ayuda ahora mismo porque no tengo ni idea de lo que decirle a esta mujer». Estaba como diciendo una oración, se la estaba ofreciendo al universo. «Por favor, dime qué decirle a esta mujer porque está claro que algo pasa y yo no tengo ni idea». Y entonces se me ocurrió esta idea. Para ese momento ya había aprendido. Llevaba ya bastante tiempo instruyendo como para confiar en mi intuición. Así que le dije, llamémosla María. María, ¿sabe qué? Esto es lo que quiero que haga. Veamos si las cajas le informan de lo que está pasando. A lo largo de la próxima semana, quiero que encuentre algo de tiempo para estar sola, tranquila. Quiero que salga y que compre algunas velas de té pequeñas. Puede comprar una bolsa por $5, más o menos. Quiero que salga y que compre una bolsa de velas de té, que vaya a su casa una noche de esta semana, que desconecte los teléfonos, que no haya ni ordenadores ni nada por el estilo. Quiero que se meta en su dormitorio, que encienda algunas de esas velas de té, que las coloque alrededor de las cajas. Después siéntese, relájese y pregúntele a esas cajas qué tienen que decirle. Ella se quedó como muerta al otro lado del teléfono. Sabía que pensaba que estaba loca. También yo lo pensaba. No podía creer que estuviera diciendo lo que decía. Me dijo, ¿quiere que encienda velas alrededor de las cajas en mi dormitorio y que les pregunte qué está pasando? Sí, le respondí. Sí, escuche. Lo he meditado e intuitivamente he tenido esta idea. Sé que parece una locura, pero hagámoslo. ¿Le apetece? ¿Es usted capaz de intentarlo? Y respondió, claro. Se fue a su casa. A la semana siguiente tuvimos nuestra sesión. Recuerdo que estaba impaciente por escucharla, o me despedía o había progresado. Le dije, ¿qué tal ha ido? Y ella me respondió, bueno, ha sido bastante interesante. Compré las velas de té. Fue el martes por la noche. Llegué a casa y las puse alrededor de las cajas. Las encendí, me senté en el suelo y pensé, Cheryl Richardson está loca. ¿Y tal vez yo también por estar haciendo esto? Exactamente, yo también. Y añadió, me senté, me relajé, cerré los ojos, tomé aire varias veces y pregunté, vale, ¿qué estáis intentando decirme? Les pregunté a las cajas, ¿qué estáis intentando decirme? Pero no sucedió nada. Añadió, no estaba obteniendo ninguna respuesta, pero seguí porque usted me dijo que perseverara. Por eso continué. Me movía con nerviosismo. Después cerré los ojos otra vez. Volví a tomar aire varias veces y dije, venga, ¿qué estáis intentando decirme? Y siguió diciendo, continué, y de repente sentí que me salían lágrimas de los ojos y oí, en estas cajas están las notas del libro que deseas escribir, y hasta que no empieces a escribirlo, no nos vamos a ninguna parte. Me quedé sentada llorando. Siempre tengo escalofríos en esos momentos. Para mí esos escalofríos significan que es como una verdad universal para todos nosotros. En estas cajas están las notas del libro que deseas escribir, y hasta que no empieces a escribirlo, no nos vamos a ninguna parte. Para mí, como instructora, era la voz de su alma que estaba hablando con ellas. Las lágrimas son siempre un buen indicio de que eso es lo que está pasando. Cuando las lágrimas nos brotan de los ojos, estamos conectados con la verdad, y ella se había conectado con la verdad. Por supuesto que no se trataba de desorden, ni de las cajas. Se trataba del deseo de su alma de expresarse creativamente. Todos tenemos ese deseo. Así que le dije, olvídese de organizar y de desembalar. Usted necesita escribir ese libro. Por eso preparamos un plan de escritura para ella. Durante los 9 meses siguientes estuvo recogiendo las notas y empezó a escribir el libro que tanto deseaba escribir. Se puede decir que en un año el desorden había desaparecido. Sorprendente. Había completado el manuscrito de su libro. Este suceso me enseñó varias cosas. En primer lugar, a no tener miedo a admitir que, como instructores, no lo sabemos todo. Yo no tenía ni idea, no se me ocurría nada, así que ante circunstancias similares, relájate y medita. ¿Qué es lo que yo hice en aquella sesión? Me relajé, medité. Todo el mundo puede hacerlo cuando tenga problemas. Por supuesto, ante cualquier problema. Lo cierto es que en nuestros días, en nuestra época, ¿con qué frecuencia nos calmamos y nos adentramos en nuestro interior? La mayoría de nosotros no lo hace. Tampoco nos relajamos.
Relájese, relájese. Desconecte su móvil, apague el ordenador, ponga a un lado el iPad, apague la televisión, vaya a algún lugar tranquilo. Muchos de nosotros, en realidad, entrenamos para estar rodeados de ruido. De eso debemos quedarnos con dos cosas. Número 1, el hecho de haberme relajado y de haber hecho una pregunta. Y número 2, mi disposición a actuar ante algo, aunque pareciera una locura. Pienso que lo anterior puede servir para todos nosotros. Cuando nos relajemos, nos adentremos en nuestro interior y le pidamos a esa parte sabia de nosotros que nos dé cierta información cuando ésta nos diga que hagamos algo que parece una locura o tonto o algo que de algún modo sea potencialmente incómodo, hagámoslo de todos modos. Porque en realidad la cuestión no es lo que suceda como resultado de lo que hagamos, sino enviarle a esa parte sabia de nuestro ser el mensaje de que vamos a prestar atención y a tomarla en serio. Así que para ambas, tanto para mí como para María, relajarnos, adentrarnos en nuestro interior, obtener la información y después actuar, en su caso, su voluntad de escribir, fue la confirmación de que le estábamos prestando atención a nuestra voz interior. Sin duda, en ese momento ambas descubrimos lo que como instructora yo sigo descubriendo una y otra vez, desde entonces, la parte más divertida, interesante y provocativa de mi trabajo. Ayudar a la gente a ver que normalmente lo que pensamos que está pasando solo es la punta del iceberg. Que estuviera dispuesta a aceptar mi ejercicio, a hacer algo que parecía una tontería, a meditar y a empezar a actuar, dio muchos frutos. Por último, decir que lo que menos importaba era que escribiera el libro. La gran lección para ella y para todos nosotros fue que todos tenemos esta sabia voz interna y que si adquirimos el hábito de meditar, podemos hacer cualquier cosa en nuestra vida. Podemos hacerlo, claro que podemos. Continuamente viene a verte gente que quiere publicar libros y que quiere que los conviertas en superestrellas y eso. Relajarse y buscar en nuestro interior y decir, ¿me convence? ¿Me convence esta reunión? ¿Me convence este posible autor? ¿Me convence esta relación? ¿Me convence esta decisión financiera? ¿O qué está pasando en realidad aquí, debajo de lo que pienso que es el problema? Si todos nos relajamos, si nos adentramos en nuestro interior y después actuamos o hacemos lo que se nos dice, antes de que nos demos cuenta, nuestra vida va a empezar a tomar una dirección completamente diferente. Normalmente, una dirección mucho mejor. Así que, es verdad, lo importante de esa historia no es solo que ella confiara en ti, sino que tú confiaste en ti misma. Sí. Que alguien te pague para que le ayudes a deshacerse de su desorden es de locos. Lo sé. Tú le dijiste que comprara velas y que las pusiera alrededor de las cajas. Hay que tener valor para decir eso. Lo sé. Esa fue una de las primeras veces en las que me di cuenta de que había alcanzado cierto nivel de experiencia como instructor. Es como nos damos cuenta de ello. Apuesto a que sabes de qué hablo, dado el trabajo que realizas, porque no tenía miedo de reconocer que no sabía qué hacer. Me sentía lo bastante segura de mí mismo, como para reconocer que no lo sabía todo, y que no podía saberlo todo. La cosa más elegante y que más me honró fue admitir que también yo estaba en un callejón sin salida. Sí, y pedir ayuda, y confiar en la respuesta que obtuve. Para serte sincera, de esto ya hace muchos años, y cuando obtuve la respuesta, comprar velas de té, pensé, ¿en serio? Aún hoy eso suena. Hoy te esperas algo así, ¿verdad? Sí, eso no es nada. Hoy, cuanto más grande sea la locura, mejor. Eso es totalmente cierto. Pero volviendo a aquel entonces, fue una locura bastante grande. Sí. Sin duda. La historia, como acabo de decir, es perfecta porque ambas hicisteis locura. Así es. Quiero decir que... así es. Sería fantástico que la gente que esté viendo y escuchando esta entrevista comprendiera que a veces hay que salir de eso. Sí, incluso, aunque tengamos esa mentalidad, nos encontramos aquí ante una gran pregunta que podemos hacernos. En cierta ocasión yo trabajaba con un hombre que tenía una empresa. En aquel entonces, PC era grande, Mac no lo era tanto. Hablando en términos informáticos, este tipo, como muchos hombres, era mayor que yo, 40 y tantos años, casi 50. Y para mí entonces, hace 15 años, eso era ser mayor. Ahora en mi libro es como un niño. Iba a decir, vaya, eso tampoco suena bien. No,
Con 53 eres un niño. Recuerdo que trabajaba con él. Lo recuerdo vivamente. Como muchos hombres, no sabía mucho de ordenadores. Nunca había elegido la asignatura de mecanografía en la escuela. Sí, ya sé que ya hemos hablado de esto, ¿vale? Aunque estaba avergonzado por no tener esas destrezas con el teclado y la informática, estaba intentando levantar su negocio. Pero lo estaba pasando mal con el marketing. Sin embargo, no paraba de hablar sobre cuestiones de marketing que estaba haciendo para que la empresa pasara al nivel siguiente. Es como si nos estuvieran patinando las ruedas, y cada vez que pierdo el tiempo en una conversación, sé que no estamos abordando el problema real. Recuerdo que le hice una pregunta brillante. Estaba como inspirada por la divinidad porque no lo pensé. Simplemente se me ocurrió. Le dije, Pat, se llamaba Pat. Imagínate que todo de lo que hemos hablado es un síntoma. ¿Cuál es la verdadera causa del problema? ¿Qué te está impidiendo llevar tu negocio al siguiente nivel? ¿Cuál es la causa del problema? Nunca lo olvidaré. Me dijo, no sé cómo usar la base de datos ACT en mi ordenador. ¿Te acuerdas de ACT, verdad? ACT era como un sistema de gestión de contactos. No sé cómo usar ACT. Le respondí, ¿de verdad? Sigue hablando. Él asistía a todos estos diferentes eventos sobre redes, cogía todas esas tarjetas de visita y no sabía cómo crear una base de datos para contactar con ellos. Tenía una caja de tarjetas de visita en la mesa de su despacho. Cuando profundizamos en el tema y le dije, vale, vamos a coordinar un horario para que metas todo esto en la base de datos. Entonces nos dimos cuenta de que no sabía informática. Es bastante incómodo admitirlo, y sus destrezas con el teclado no eran nada buenas. Estábamos profundizando aún más. A las personas que nos estén escuchando, a lo mejor les parece una tontería, pero la realidad era que eso no le estaba permitiendo progresar. Lo que realmente estaba sucediendo por debajo era su incapacidad para admitir que había cosas que ignoraba. Eso le pasa en la actualidad a muchos hombres y a muchas mujeres. Alguien le había dicho que, como era su ámbito empresarial, tenía que saberlo todo, por eso no podía admitir que no fuera así y, por tanto, pedir ayuda. De ahí que estuviera atascado. Eso es lo hermoso de ser instructor, que creas relaciones muy íntimas, confidenciales, llenas de confianza. Eso también es parte de lo que me gusta de mi trabajo. Estando a solas, a lo largo de los años, muchas personas han admitido ante mí cosas que nunca han admitido delante de nadie más en su vida, incluidos su esposa e hijos, porque por fin tenían un espacio seguro para decir la verdad. Y una vez que dices la verdad, entonces pasas a cambiar las cosas. Sí, así que no solo hacemos el programa Habla, Escribe y Asciende, sino también el The Next Step, el paso siguiente. En el paso siguiente elegimos a 12 personas e instruimos en profundidad. Quiero decir, que tú instruyes en profundidad. Yo doy pequeños consejos comerciales y haces mucho más que dar pequeños consejos comerciales. Me parece realmente interesante porque salen todos los problemas. Yo digo, ¿puede usted comercializar este producto? ¿Puede hacer esto? Aquí tiene algunas ideas a nivel empresarial, a partir de mi experiencia en Hay House. Y luego, siempre sales tú con preguntas que son totalmente diferentes a eso. Siempre encuentras como un significado más profundo, una y otra vez. Recuerdo que después de la primera vez dijiste, «¡Madre mía! Estás haciendo una tesis en supervisión». Sí. ¿Sabes qué? Que si todo esto es cierto, es porque hemos realizado algunas instrucciones más desde entonces. Con cada instrucción, aprendo mejor que hay muchísimo más en cada uno de los problemas que analizamos. Y analizar diferentes aspectos, más allá del problema inmediato, me ayuda en mis asuntos profesionales. Me preguntaba si podrías proporcionarle a la gente algunos pasos que puedan dar o algo que puedan hacer para que miren más allá de sus problemas. En otras palabras, ellos creen que el problema es que ellos y sus cónyuges están teniendo ese problema. Pero si les proporcionaras algunos pasos que pudieran dar ellos solos, si les dijeras si necesitan un instructor para hacerlo o cómo funciona... Es curioso. A principios de los 90, cuando empecé a estudiar para ser instructora, solo había un programa de máster en instrucción, que duraba 3 años. Ahora podemos asistir a cursos de 1 semana y aprender destrezas de instrucción, o podemos apuntarnos a un programa de 6 meses, etc. Quiero decir que sí, que la gente puede hacer cosas. Cuando empecé como instructora, a medida que la instrucción se iba haciendo cada vez más popular, la gente, los editores, incluso las universidades, querían que escribiera libros del tipo
Instrúyase a usted mismo. La verdad es que nos necesitamos los unos a los otros. Quiero decir que esa es en parte la causa por la que instruir es tan poderoso. Es maravilloso tener a otra persona que nos haga preguntas. Lo vivo continuamente. Por fin he aprendido que, cuando me siento atascada en mi vida, personal o en mi negocio, a quien debo acudir primero es a alguien en quien realmente confíe. Creo que eso es muy útil. ¿Hay alguien en su vida en quien confíe, con quien se sienta a salvo, que no le vaya a dar un consejo o que no vaya a intentar arreglarle ni a intentar comprender por qué lo hace, sino a quien pueda invitar a que le haga preguntas sobre sus luchas internas, sobre el negocio que está intentando montar, sobre cambiar de trabajo, sobre lo que esté intentando comprender de su relación o algo similar? Quiero decir que es inteligente buscar ayuda y verse reflejado de manera saludable en otras personas. Puede preguntarse a sí mismo, si este problema fuera solo un síntoma, ¿cuál podría ser su causa? Cierre los ojos, relájese y preste atención a la primera cosa que le venga a la mente, pero sin montarse una película, que es lo que muchos de nosotros hacemos. En lugar de eso, diga, vale, imagina que puedes conectar tu mente con tu corazón. Y después, vale, voy a imaginar que este problema y esta situación son solo un síntoma. ¿Cuál es de verdad la causa de ese problema? Preste atención a la primera cosa que le venga a la mente y explórela. Puede explorarlo a través de la escritura o hablando. Lo que veo como instructora es que, hablando en términos generales, las mujeres tienden a echar las cosas fuera, así que puede serles muy útil acudir a otra mujer y decirle: solo quiero hablar de la respuesta que obtuve cuando hice la pregunta. Solo déjeme echarlo fuera. Muchas veces a una mujer le bastará el mero hecho de tener a alguien haciendo lo que estás haciendo tú ahora mismo, asentir y mirarme, para comprender lo que le está pasando. Los hombres son un poco diferentes. Ellos no necesitan echar las cosas fuera. Ellos necesitan un lugar y alguien de la suficiente confianza, a quien respeten y que sea capaz de hacerles preguntas, como de sacarle las cosas. Ese es, en general, el modo en que difieren los hombres y las mujeres. A veces a un hombre le basta con sentarse y escribir lo que está sucediendo. Si eso fuera en realidad un síntoma, ¿cuál sería la causa del problema? Yo también he hecho cosas sola a lo largo de los años. Me he sentado y he escrito preguntas a mí misma en un diario, como si una parte de mi ser se las hiciera a la otra. He inventado dos personajes, el de la directora ejecutiva y el de la artista, y lo he practicado con ellas. La directora ejecutiva es la mujer, termina ya esas tonterías. Sabe cómo hacer que las cosas sucedan, sabe cómo establecer metas y actuar. La artista es la parte sensible de mí, a la que le gusta el tiempo, el espacio, crear y la belleza. Suelo inventarme diálogos entre las dos, de modo que, si me siento atascada en algo como directora ejecutiva, le pido por escrito al artista que me eche una mano. Hay que hacerlo varias veces. Al principio uno se siente un poco raro e hipócrita, pero si se sigue a rajatabla y se emplea como ejercicio, es muy útil. Todavía tengo que encontrar a alguien que no haya obtenido un trocito de sabiduría o de conocimiento como resultado de esto. Cierto, prácticamente uno puede analizar las cosas desde dos perspectivas diferentes, sin ayuda de nadie. Es una gran idea. Eso es. También descubrí que escribir con bolígrafos de colores diferentes es de gran ayuda. Lo hago mucho, especialmente cuando estoy nerviosa por algo. Recuerdo una vez, este es un buen ejemplo, me iba a Alemania, me he ido hace poco, y estaba muy nerviosa. Nunca había estado allí. No sabía si les iba a gustar a los alemanes. Le había dado clases en Londres a un grupo muy internacional, lo cual me encantó. Me encanta dar clases en Europa. Pero nunca había estado en Alemania y me estaba agobiando. Hablamos de ello, y aunque tú me decías que les iba a encantar, que iba a ser genial, yo no estaba convencida. ¿Y les encantaste? Sí, gracias. A mí también me encantaron. Ahora también estás hablando para ellos porque esta entrevista está disponible en alemán. Alemania, me encantas. Tengo muchas ganas de volver. Una de las cosas que hice entonces fue sentarme con una libreta y un bolígrafo y escribir algo así. Estoy muy nerviosa. ¿Cómo va a responder la gente? ¿Se va a trasladar correctamente a su lengua los matices metafóricos y espirituales? Simplemente estoy nerviosa por ello. Me di cuenta de que
La que estaba nerviosa era la artista, así que inmediatamente tomé el bolígrafo del otro color que correspondía a la directora ejecutiva, y ésta dijo: ¿qué necesitas para sentirte segura? Parte de tu nerviosismo se debe a que no te sientes segura. ¿Qué necesitas? Una de mis respuestas fue llamarte. Recuerdo que te llamé y te dije: solo quiero que me lo repitas una vez más. Saber el terreno que piso. Utilizaba alternativamente los bolígrafos de 2 diferentes colores, entre la artista y la directora ejecutiva. En primer lugar, descubrí que había insignificancias por las que estaba nerviosa, como por ejemplo, dónde nos íbamos a alojar. Y si lo tenía todo claro, sobre cómo funcionaba la interpretación simultánea, porque nunca había trabajado con ella. De todos modos, no te acostumbraste. No me acostumbré. Pero fue porque, cuando estaba hablando, perdimos la interpretación simultánea durante 5 minutos. No se me olvidará nunca que estaba sobre el escenario con Louise. Primero estuve enseñando con ella y luego por mi cuenta. Estaba allí con ella y perdimos la interpretación para aproximadamente el 30% de los asistentes a ese teatro gigante. El señor encargado del evento empezó a hablarle a la audiencia en alemán sobre lo que estaba pasando. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, como si fuera yo la responsable. Recuerdo que le dije al hombre: «Perdone, ¿podría interpretar para mí?». Al final hice subir a un intérprete al escenario, que hizo una especie de interpretación simultánea, y en definitiva todo salió perfectamente. Pero hacer ese ejercicio me ayudó a descubrir que decir que estamos nerviosos es muy general. Es como cuando la gente dice que tiene estrés. Estrés en un término genérico. ¿Qué significa? Es verdad, sin duda significa algo diferente para cada persona, porque... y las cosas diferentes para la misma persona en diferentes momentos, ¿verdad? Cosas diferentes para mí. Cuando estaba haciendo ese ejercicio de alternar los bolígrafos de diferentes colores, me di cuenta de que había ciertas cosas que me estaban poniendo nerviosa que en realidad podía controlar. La directora ejecutiva supo exactamente qué hacer. Sí, ella supo coger el teléfono y llamarte. Tú dijiste: «Vale, tengo algunas preguntas, necesito más información». Supo enviarle un email a mi contacto en Alemania para obtener información adicional. Se trata de un ejercicio realmente práctico que la gente puede emplear. Y funciona. Sí, es formidable. Hace tiempo que nos conocemos. Te he ido conociendo a medida que has ido escribiendo tus libros, y si hay algo que sé de ti, es que o has pasado por todas las experiencias que aparecen en tu libro antes de escribirlo, o estás pasando por ellas en ese momento. No se trata solo de sentarte y decir que eso es lo que quieres que los demás sepan, sino que realmente vives lo que en él presentas. De hecho, en tu casa hay escritas algunas afirmaciones. Así es. En las paredes de tu casa, quiero decir. Sí, no hay mucha gente que tenga algo así. Sí, ya lo sé. Puedes hablarle a la gente sobre estas afirmaciones, sobre cómo las utilizas, porque las pusiste ahí, etc. Sí, claro. En primer lugar, creo que fue porque empecé a escribir mi registro personal cuando tenía 12 años. Entonces lo denominé diario. He aprendido a procesar mi vida a través de la escritura. Es una herramienta que utilizo para crecer. No sé cuál es el trato, pero he venido a esta vida, así que contraté a mi terapeuta a los 19 años. Ahora tengo 53. Hace mucho de eso, como unos 30 años. Se sigue considerando la terapia como no convencional. Para la gente todavía arrastra cierto estigma. Imagínate hace 30 años. Así que definitivamente vine a esta vida como alguien a quien le gusta analizarlo todo con lupa y que está interesada en crecer. Y una de las grandes maneras, a través de las que he llegado a entenderme a mí misma, ha sido la escritura. Por eso tiene sentido que por entonces empezara a escribir mis libros, que contienen realmente las historias y los ejemplos de las situaciones de las que me ocupo en mi propia vida, cuyo análisis es interesante. Cuando analizo los libros que escribo, puedo ver mi propia senda de desarrollo. También escribo sobre las cosas por las que atravieso, a veces en tiempo real. Es verdad. Recuerdo la época en que estaba escribiendo Stand Up for Your Life. Defiende tu vida. Iba a trabajar sobre el capítulo denominado Fortalece tus músculos del coraje. Y pensé, sé que va a pasar. Todas estas cosas se van a presentar en mi vida y van a retarme a que sea aún más valiente.
Como era de esperar, eso fue exactamente lo que pasó. Se presentaban, tanto si tenía que tener una conversación honesta con alguien que me asustaba, o si tenía que hacer algo que supusiera un reto. Siempre ha ocurrido así. A menudo bromeo diciendo que uno de mis próximos libros va a ser sobre sexo fantástico, vino realmente bueno y un viaje por todo el mundo, porque imagino que va a suceder. Si tienes que vivirlo, es mejor que sea... Claro, claro. Así que las afirmaciones son un buen ejemplo. Hace mucho tiempo que sigo la obra de Louise. Ella y yo compartimos un aprecio por personas como Florence Scovel Shinn, Catherine Ponder o muchos de los primeros escritores sobre éxito espiritual. Escribisteis el libro Tú puedes crear una vida excepcional. Y sé que ni siquiera entonces, cuando lo estabais escribiendo, eras consciente de que habías empezado a aplicar ambas. Lo que habías aprendido de Louise. También ella empezó a aplicar lo que había aprendido de ti, y juntas fuisteis viviendo el libro a medida que lo escribíais. Es cierto. Literalmente. Volabais por todo el mundo para escribirlo. Lo sé. Vale, ahora me voy a la izquierda un minuto. Estamos avanzando como en círculos, pero tiene relación. Voy a regresar al asunto de las afirmaciones de la casa. Quiero decir que uno de los motivos por los que trabajar en el proyecto con Louise fue tan maravilloso se debió a que es quien es, a su edad. Tiene mucha experiencia y es una mujer muy amable y generosa. Cuando me preguntaste si quería escribir ese libro con ella, acepté, porque siempre he sentido ese respeto y cariño hacia los mayores. Me gustó la idea de aprender y de crecer relacionándome con una persona mayor. Ya había experimentado algo similar en el pasado. Enseguida voy a hacerte unas preguntas sobre eso. Vale, podríamos estar hablando de eso durante 20 horas. Sí, lo sé. Creo que cada vez que hablas se me ocurren 20 preguntas más. Lo que quiero decir sobre escribir con Louise es lo siguiente. Recuerdo el momento en que me dijo que estaba aprendiendo mucho de mí. Yo pensé, ¿en serio? Como estábamos escribiendo sobre cómo puede influir el poder del pensamiento en nuestras vidas, se creó una dinámica entre las dos en la que ambas nos tomábamos el trabajo muy en serio y empezábamos a estar muy atentas a cómo nos lo aplicábamos a nosotras mismas. Una de las cosas que hice yo fue que mi marido y yo nos construimos la casa de nuestros sueños. Nos llevó mucho tiempo construirla. Estuvimos ahorrando durante mucho tiempo. Tuvimos que encontrar el terreno, diseñarla. Mi marido Michael es artista. Ambos nos apasionan las catedrales góticas y la arquitectura europea, así que nos hicimos como un mini castillo gótico. Estoy segura de que hay algo ahí sobre vidas pasadas. Brian Weiss haría su agosto con eso. En la casa tenemos un recibidor que va desde la cocina hasta la sala de estar y que tiene 3 arcos. En cada arco, por delante y por detrás, tenemos afirmaciones. Michael se encargó de encontrar una página web de la que juntos elegimos afirmaciones universales. Después, se encargó de encontrar una página web de la que obtuvo las palabras y de instalarlas sobre los arcos. Me siento muy afortunada por estar casada con una persona que está tan metida en esto como yo. Es poco frecuente encontrar esa combinación. Sí, hombres y mujeres. Poner afirmaciones en las paredes. Hay esperanza. Puedes llevarte a tu pareja a bordo. Él estaba muy ilusionado con esto. Mi vida es un ejemplo activo y eficaz de lo que enseño. Soy una labor en curso. Y si algo he aprendido es que la vida es una espiral. Escribí, tómese tiempo en su vida, porque no tenía tiempo para vivir mi vida. Estaba tratando de buscar la manera de sacar más tiempo para conseguirlo, pero desde entonces ya han pasado 15 años y no ha habido manera de lograrlo. En otros momentos de mi vida, en los que ni siquiera tenía tiempo para mí, me retrotraje a lo que había aprendido y restablecí las prácticas de mi vida. ¿Cuáles son las afirmaciones? ¡Madre mía! O al menos de manera general, ¿cuáles son? Vale, de manera general. Tú las ves cada día. Acabamos por acostumbrarnos a lo que vemos a diario. Sí, lo sé. Diré que una de ellas es: todo lo que sucede respalda mi bien más preciado. Otra es: todos los días, en todos los aspectos, vivo con salud vibrante. Genial. Vivo en el presente. Mi vida espiritual es rica. Hay varias de este tipo.
No sé si te acuerdas o no, pero mi marido Michael es la persona que mantiene el humor en nuestras vidas, porque yo tiendo a tomármela muy en serio, por si aún no te has dado cuenta. Pues hay una afirmación en uno de los arcos que dice: soy bastante bueno, soy bastante listo, caramba, le gusto a la gente, que está sacada del programa de Stuart Smalley, Saturday Night Live, sábado noche en directo. Me desperté. Hay que reírse un poco de uno mismo. Sí, ya lo sé. Cuando me dijo que lo iba a hacer, le dije: no puedes ponerlo aquí, esto es serio. Y me respondió: precisamente por eso. No te imaginas cuántas veces me siento en la sala de estar, que es desde donde se ve la afirmación, y me entran ganas de llorar cuando pienso en esto. No te imaginas cuántas veces lo analizo y pienso: gracias a Dios, tengo a este hombre en mi vida. Así surgió la afirmación. ¿Y sabes qué me ha salvado la vida muchas veces? Me ha hecho reír cuando realmente me hacía falta. No le digas que te lo he contado. Por favor, cualquiera que vea esto... Nadie ve esto. Él no tiene permiso para verlo, ¿verdad? No se lo digas nunca a Michael. Él no puede verlo. Vale, no le hables de la cumbre mundial. Vale, no lo haré. No se enterará de esto. Es una de las muchísimas maneras en que le ha aportado tanto a mi vida. Otro de tus libros, que resulta que es el libro favorito de mi mujer, Cristina, es The Art of Extreme Self-Care, el arte del autocuidado extremo. La gente te llama por muchos motivos la reina del autocuidado y ese tipo de cosas. Creo que sería fantástico que le dieras algunos consejos de autocuidado a la gente. Claro. Estamos intentando hacer que estas entrevistas sean algo real y práctico, como un par de ejercicios fáciles que la gente pueda hacer. Sé que cuando Cristina leyó el libro, pensó que había sido escrito para ella. Sí, lo sé. Creo que se lo has oído decir muchas veces a mucha gente. La verdad es que sí. Hay ciertas partes del libro que han recibido las mejores críticas. Me preguntaba si podrías hablarnos un poco más de una o de dos. Vale. En el arte del autocuidado extremo, la expresión autocuidado extremo se la debo a mi primer instructor, Thomas Leonard, quien un día, lo recuerdo nítidamente, pero me dijo: tú no necesitas autocuidado, lo que tú necesitas es autocuidado extremo, porque yo era una niña muy buena, siempre ocupándome de todos. Hay 2 capítulos en ese libro que son los más famosos. Muchas mujeres, especialmente las mujeres, los hombres solo de vez en cuando, dicen: es como si hubieras escrito el libro para mí. Ese es un halago enorme que realmente aprecio y que muestran cuán universales somos y cuán conectados estamos los unos a los otros. Chris Northrup, me encanta Chris Northrup, y su obra, en una edición revisada que me firmó de La sabiduría de la menopausia, uno de sus libros, me escribió cosas maravillosas. Me puso: gracias por dejar que te decepcione, que es uno de esos 2 capítulos de El arte del autocuidado extremo, el que se titula Déjame que te decepcione. Ese capítulo nació de la realidad de que odio que me decepcionen. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de la razón por la que le digo siempre a la gente que sí, porque no quería causarles el dolor emocional que experimentaba yo por ser sensible y porque las cosas me decepcionen fácilmente. Así que una de las prácticas a la que tuve que dedicarme muy pronto fue la de llegar a ser buena en decepcionar a la gente. Uno de los ejercicios que me dio mi instructor en etapas tempranas fue el de tocarle las narices a una persona al día durante 30 días. Lo que me horrorizaba, y cuando me horrorizaba sabía que tenía que hacerlo, sabía que era el ejercicio correcto, y recuerda, me encanta crecer y evolucionar, así que me desafié a mí misma. Una de las cosas que la gente puede hacer es buscar intencionadamente maneras para decepcionar a los demás. No estoy hablando de ser maligno o de hacer daño a propósito, pero la verdad es que si queremos llevar una vida auténtica, una vida que realmente refleje quiénes somos, nuestras necesidades, valores y dones, tenemos que lograr ser buenos en decepcionar a los demás, en herir sus sentimientos o en tocarles las narices. Tiene que ser así. A veces vamos a herir los sentimientos de alguien cuando no podamos hacer por ellos lo que les gustaría que hiciéramos. Eso no nos convierte en malas personas. Si realizamos la práctica de buscar durante los 30 días siguientes una manera sencilla de decepcionar a alguien, de decirle que no, o en lugar de eso, de decirnos que sí a nosotros, si literalmente tomamos nota escrita del ejemplo que realicemos cada día durante 30 días,
mejoraremos en ello. Es una manera de fortalecer los músculos y de empezar a reclamar nuestra vida. Recuerdo que una vez estaba dando una charla y me oí decir: si nos pasamos la vida intentando hacer a los demás felices, la vida se nos pasa. Me encanta lo que acabas de decir. A veces lo dices en nuestros seminarios. Es fantástico. Es cierto, incluso si al principio no eres elegante o amable, en la práctica de decepcionar a la gente o de decir que no. Yo no lo era, yo metía la pata. Esta es una gran práctica que la gente puede usar. Me llevó muchas semanas desarrollarla y aquí la estoy presentando de manera rápida y fácil. Siempre me suponía un conflicto interno decir que no a invitaciones. Recibo invitaciones continuamente. Ojalá pudiera llegar a todo en la vida, de verdad. Como dice Luis, recibes muchas invitaciones para dar charlas gratis. Eso es verdad. La gente siempre quiere que yo haga algo. Me encanta mi trabajo, me encantaría hacerlo todo, pero también necesito una vida, tengo una familia. Sé que la gente sabe de qué estoy hablando. Sufría mucho por no saber cómo decir que no de una manera amable, por no saber cómo no herir sus sentimientos o no decepcionarles, o dejar la puerta abierta. Todas estas ridiculeces. Nadie se hace una idea de cuántas te hacen. Esta es la cuestión, que las personas públicas dicen: es maravillosa, la conozco, la vi en el escenario. Sé que vendrá al grupo de 40 personas de mi mujer porque ella es Cheryl Richardson. Y tú lo harías si pudieras clonarte. De vez en cuando lo hago, pero de vez en cuando, y de manera espontánea. Una vez me invitaron a una universidad local que estaba celebrando una noche de mujeres. Alguien de allí me había oído hablar en otro evento y me escribió un email en el que me decía: sé que esto es un intento ridículo, pero dentro de 3 semanas vamos a celebrar este evento. Y nos preguntábamos si podría venir y hablarles a las mujeres. Sé que va a decir que no. Pero he pensado: ¿qué diablos? No pierdo nada por preguntar. ¿Y sabes qué? Estaba en casa. Era durante la semana. Era una noche de diario y pensé: vamos a sorprender a esa gente. Así que le respondí y le dije que allí estaría. Te lo juro por Dios, le dio un patatús. A veces lo hago, pero la verdad es que no puedo. Así que cómo decir que no suponía una lucha interna. ¡Qué ridículo! Y finalmente un día se me ocurrió una única frase, una manera de decir que no amablemente. Era algo así como: muchas gracias por la invitación, pero me resulta imposible aceptar. Le deseo todo lo mejor en su acontecimiento. Piensa en ello un momento. Déjame que lo diga bien. Muchas gracias por invitarme a, sea lo que sea, pero me resulta imposible aceptar. Le deseo todo lo mejor en su acontecimiento. Se puede usar para todo. Sí, para una fiesta de cumpleaños, al igual que para... fiesta de cumpleaños, temas de negocios. ¿Puedes ayudarme a mudarme este fin de semana? Muchas gracias por preguntar, pero no puedo. Te deseo lo mejor con tu mudanza. Es la cosa más brillante. A veces tengo que hacer memoria para recordar qué se me ocurrió cuando estaba delante del ordenador pensando: ¡puf! ¡Madre mía! No, espera un minuto. Y entonces escribí esa frase. De verdad, la gente debería tomar nota. Muchas gracias por pedirme que... Al decir me resulta imposible, no estás diciendo lamento no poder, porque no quiero mentir. La verdad es que no lamento no poder asistir. En realidad no quieres. No quiero. A veces lamentas no poder. Bueno, a veces. En esos casos deberías decir que lo lamentas. A lo mejor lo digo, pero la verdad es que muchas veces tengo que hacer otras cosas que me gusta hacer. Y quiero ser sincera. ¿Por qué quiero serlo? No por ti, sino porque estoy creando un nivel de integridad y fuerza en mi interior que dice que mis necesidades son lo suficientemente importantes. No tengo por qué hacerte feliz a ti. No tengo por qué hacerlo. No es mi obligación complacerte. Quiero ser amable, que es lo importante, pero también quiero ser capaz de decir me es imposible. Es una declaración que nos da mucha fuerza, y cuanto más la usamos, más fuerza tenemos para decir que no. Creo que la otra cosa práctica que es importante en relación con este tema es que tenemos que aprender, especialmente en nuestra cultura, a poner espacio entre una petición o una invitación y nuestra respuesta. Aprendí a hacer esto de una chica, una amiga que tiene 20 años más que yo, quien me dijo: Cheryl, nunca tomes una decisión sin haberlo consultado con la almohada. Se lo decía a la gente cada vez que alguien le preguntaba algo así como:
¿quieres salir a cenar el martes por la noche? Ella respondía, déjame consultarlo con la almohada y mañana te lo confirmo. O también, ¿quieres ir al teatro este fin de semana? Déjame consultarlo con la almohada. Era su costumbre. Pero muchos de nosotros decimos que sí y después nos arrepentimos y después tenemos que salir de un problema o de una situación peor. Lo hacemos aunque lo odiemos. Lo hacemos aunque lo odiemos y después nos amargamos. Hay muchas mujeres, especialmente, que viven en un estado crónico de amargura. Sí, se te mete en los huesos, sin duda. Es lo más profundo de tu ser. Eso no está bien. Lo siguiente de lo que quiero hablar es de que, si tienes éxito, no es porque fueras a la universidad, por haberte graduado, por haber aprendido lo que necesitabas aprender, ni del modo en que necesitabas hacerlo. Creo que mucha gente va a la universidad a los 18 años porque sus padres les dicen que tienen que hacerlo, que tienen que tener un título, que tienen que tener esto y lo otro. Así que van, lo obtienen y después se dan cuenta de que han cometido un error, de que deberían haber hecho algo diferente. Hay gente que no quiere ir a la universidad. Hay muchos casos diferentes. Me encantaría escuchar tus ideas al respecto de por qué elegiste no seguir ese camino y cómo aprendiste después. Lo que vas a decir ahora puede aplicarse a las personas que quieran cambiar su profesión. Mucha gente cambia. Conozco a personas que fueron a la facultad para ser profesores y ahora quieren hacer algo diferente, pero creen que tienen que volver a la universidad para obtener un título. Eso es totalmente cierto. Un papel que diga que sabes hacerlo. Sé que tu enfoque es diferente y me gustaría que lo compartieras con todos. Una de las cosas que hago que más me gustan es que tengo un programa de radio en Hay House Radio, cada lunes por la tarde, a las 5 en el este y a las 2 en el oeste. En él intento estar en directo todo lo que puedo porque continuamente recibo llamadas de todo el mundo. 9 de cada 10 veces sé, cuando me habla alguien de volver a la facultad, que lo que realmente le pasa es que en aquel momento de su vida no sabía qué quería ser cuando fuera mayor y se piensa que volviendo a la universidad lo va a descubrir. El problema es que es una manera muy cara, desde un punto de vista económico y temporal, de proceder para lograrlo, y no siempre funciona. Muchas veces no funciona. Yo crecí en un negocio familiar y no fui a la universidad, para serte sincera, porque no teníamos el dinero para ello. Yo era la mayor de 7 hermanos. Mi hermano solo es 10 meses y medio menor que yo. Mi padre me dijo, y te lo diría a ti ahora si estuvieras aquí sentado, ¿sabes qué, Cheryl? Eres guapa. Te casarás con alguien que cuide de tu familia. Necesitamos el dinero para tu hermano porque él tendrá que cuidar de la suya. Así eran las cosas entonces. ¡Qué locura! Recuerdo una conversación que tuve con mi padre sobre ello, muchos años después. Me dijo, era así, Cheryl, así nos educaron. Pasé una etapa, cuando tenía poco más de 20 años, en que me sentía muy inferior porque no había ido a la universidad. Sufría, sí, eso es, sufría por no tener un título. Ahora echo la vista atrás y veo una guía divina en todo ello. Si hubiera ido a la universidad, habría querido ir a Berklee School of Music para estudiar música. Me encanta la música. O habría estudiado para ser terapeuta, porque me gustaba mucho la psicología. Lo único que mi padre dijo fue, ni la música ni la terapia dan dinero. Así que me uní al negocio familiar. Se me daban muy bien las matemáticas, se me siguen dando muy bien. Así que empecé a estudiar el sistema tributario del sistema de impuestos internos, IRS. Pero acabé teniendo una tesis en humanidades. Me ponía a conocer gente. Esto fue mucho antes de los ordenadores. Todo se hacía a mano. Y aprendí sobre la gente. Ahí es donde recibí mi formación inicial sobre la idea de que lo que pensamos que está pasando en realidad no es más que la punta del iceberg. Hablando con ellos sobre las devoluciones de sus impuestos o de su dinero. Hablando de ellos sobre sus vidas. Porque les oía decir cuánto dinero ganaban, cuántas deudas tenían. Me especialicé en el desarrollo de pequeños negocios, así que me enteraba de en qué punto la gente se quedaba estancada en su negocio. Con el tiempo descubrí que eso era lo que realmente me gustaba, pero era muy hábil con las matemáticas. Aquí hay algo importante en relación con la educación, porque en este país tenemos un sistema educativo que orienta las vidas de los jóvenes en función de lo que se le da bien hacer, y no en función de lo que realmente les gusta. Ese es el problema. Y esta es la razón por la que muchos obtienen un título en algo diferente de lo que quieren hacer. Exactamente. Se me daban bien las matemáticas,
pero lo que me gustaba era trabajar con la gente. Las conversaciones íntimas que teníamos, elaborar estrategias sobre su vida y su negocio, elaborábamos estrategias sobre todo. Tenía parejas al borde del divorcio, sentados frente a mí, intentando negociar la situación económica en la que desembocaría su divorcio. Hay que llegar a ser realmente bueno en negociar con la gente de una manera muy diestra, segura y amable. Me encantaba la faceta humana. Finalmente, acabaría por dejar el negocio familiar después de algo de terapia y de una labor real para lograrlo. Porque fue una decisión difícil. Esa fue realmente una decisión valiente por mi parte, porque estaba ganando bastante dinero y sabía que me podía abrir camino, pero no era fácil. ¡Qué curioso! Acabo de entrevistar a Wayne Dyer y uno de los temas que hemos abordado ha sido cómo logró tomar decisiones tan valientes como esa. Creo que es algo común. Al hacer estas entrevistas oigo una y otra vez que todos estos educadores tienen siempre que tomar una decisión muy difícil, que es la que en realidad les cambia la vida. Bueno, ya sabes, digamos entonces que creo que es un punto muy importante, porque, te lo digo, Reed, si deseando todo el camino de mi evolución profesional y me pregunto cuál es la anatomía de esa decisión tan difícil, la respuesta es que ya no encajaba ahí, aunque tampoco sabía dónde estaba mi nuevo lugar en el que encajar, y cuanto más tiempo se queda uno ahí, donde está acomodado, tanto más incómodo, nervioso y agobiado se siente por no saber a dónde ir, por no saber dónde está ese lugar. He aprendido porque es como si diseccionara lo que me pasa. Sabemos que nos dirigimos al siguiente salto potencial de nuestras vidas, en lo personal o en lo profesional. ¿Lo sabemos físicamente o solo pensamos en ello? Esa es una buena pregunta. Creo que lo sabemos de muchas maneras. Cuando tiendo a agobiarme, se me pone el estómago nervioso, camino de un lado para otro. Me encuentro en un estado moderado de ansiedad. Cuanto más tardo en prestarle atención a esa situación, tanto más intensa se hace la ansiedad. Es posible que nos cueste dormir y que tengamos pensamientos asiduos en la cabeza. Empezamos a sentir ese malestar general, pero lo que subyace a él es ansiedad. Gran parte de nuestro miedo es no saber a dónde vamos. Esto sucede muy a menudo cuando mucha gente va hacia atrás e invierte cantidades de dinero absurdas en educación antes de estar preparados. Es precisamente en ese momento cuando debemos calmarnos. Cuanto más utilizamos un proceso de introspección y de hacernos preguntas, de escribir, de hablar del tema con alguien, yo muchas veces lo echo fuera, hablo con alguien con quien me sienta a salvo en la vida, más pistas obtenemos en nuestra conversación sobre hacia dónde ir. En el momento en que nos oímos decir esas pistas, tenemos menos miedo, porque empezamos a ver el camino, pero tenemos que estar dispuestos a dar un salto en algún momento. Un salto inteligente, no un salto tonto. Aunque a veces parezca tonto, tenemos que estar dispuestos a dejar el pasado atrás en algún momento y a seguir adelante. Ya conoces ese hermoso dicho, que tenemos que estar dispuestos a dejar la costa sin saber dónde estará la próxima tierra que pisemos. Es cierto y necesario que lo hagamos. Todos los fantásticos saltos de una carrera profesional han empezado con ese sentimiento de nerviosismo por lo venidero. Me dirijo a un lugar nuevo, que desconozco. He empezado a darme cuenta de que no puedo seguir aquí. En mi caso, es como cuando empecé a dar clases en Europa. Sabía que me estaban llamando desde el otro lado del charco, pero no sabía para qué. Me puse muy nerviosa, pero en cierto punto dije que sí al viaje. No se me olvidará nunca que cuando publiqué Tómese tiempo en su vida, fui a Brighton, en el Reino Unido. Todos, la mayoría de los americanos decían, «Bah, los ingleses son muy conservadores, muy estirados». Lo cual no es verdad. Fui allí y me lo pasé estupendamente. Todas las personas con las que hablé me cayeron muy bien. Recuerdo que pensé, ¿y si no cruzo el charco y acepto mi miedo? Reed, te lo aseguro, estaba atravesando el aeropuerto. Tú me conoces, tú me oyes, con mi mano en el corazón, hablándome a mí misma al borde del precipicio, pensando, cariño, simplemente respira, todo va a salir bien. Recuerdo que antes de irme le dije a mi marido, Michael, estoy muy nerviosa por lo de ir a Londres, ¿y si no encuentro el camino de vuelta? Y él me dijo, Cheryl, hablan inglés. ¡Qué gracioso! Era algo más. Era más bien el símbolo del gran viaje, de ir a dar un salto en mi vida. Hay que estar dispuesto a dar ese salto. Y no debemos hacerlo solo. Luego, cuando me presenté en la otra parte, pensé, madre mía, ahora veo esa tierra que se abre ante mí.
Alemania representó eso para mí ese año. Retomando ahora el tema de la educación, quiero decir algo. Sé que tienes 2 hijos pequeños, así que escúchame bien. Vale, te escucho. Tomo notas. Es una locura que actualmente se espere que un chico de 18 años tome una decisión que va a costarle $100.000 en el mejor de los casos, más de $250.000 en el peor. Que tome una decisión en la que va a pasarse los siguientes 4 años de su vida estudiando algo concreto. Me da igual si hablamos de un estudiante de primer año de humanidades o de un estudiante de segundo grado. Rara es la persona que a esa edad sabe qué quiere hacer. La verdad es que la mayor parte de la gente cambia de trayectoria profesional, no de empleos que se encuentran en la misma línea, sino de trayectoria profesional, de 5 a 7 veces en su vida. Eso significa que podría pasar de ser médico a ser abogado, mecánico de coches, orador. Al igual que yo, tú también ves y oyes que la gente pasa de ingeniero a doctor, o a autor, o a orador. Sí, así que esperar que tomen esa decisión, por lo menos si quieres que tu hijo reciba una buena educación, algo que ellos también quieren. Algunos directores ejecutivos de la lista de empresas de Fortune 500 en los Estados Unidos dicen: dame un chico con un buen título en humanidades, que tenga buenas dotes comunicativas, y algún día, cuando tenga un máster, lo contrataré. Eso es lo que dicen. ¿Y sabes qué? Pues que lo comprendo. A los chicos de hoy les digo que estudien humanidades, que asistan a muchos cursos para aprender a hablar en público, porque el 95% de los conferenciantes tienen miedo a hacerlo, así que hay que ponerse a la delantera. ¿Y por qué asistir a cursos para aprender a hablar en público? No necesariamente porque vayas a salir a hablar, sino porque nada te va a dar más autoestima que ponerte delante de la gente en un escenario o en una habitación y hablar. Y por supuesto, obtener un máster en arte de la comunicación. Es nuestra capacidad para conectar con los demás la que nos hace tener éxito. Echando la vista atrás en mi vida, cabe destacar que dejé el negocio familiar y que me autodenominé asesora empresarial. Dije que iba a ayudar a la gente a mejorar sus negocios, mejorándose a sí mismos. Me inicié en la instrucción y empecé a formarme como instructora desde principios de los 90 hasta la mitad de esa década. Y para mi sorpresa, fui una de las probablemente 12 personas del país que contribuí a lanzar esta profesión. Número 1. Si hubiera ido a la universidad, probablemente nunca habría hecho, prácticamente te lo puedo asegurar, lo que estoy haciendo ahora. Número 2. Si hubiera ido a la universidad para ser terapeuta, habría aprendido justo las destrezas opuestas a las que necesitaba como instructora. Creo que de todos modos lo habrías logrado. Es como yo. ¿Eso crees? Como censor jurado de cuentas. Cuando fui a la universidad pensaba que no volvería a leer ningún libro. Y ya ves. Ahora eres el editor, presidente de Hay House, y leo libros. Lo que hago ahora es un 1% de contabilidad y un 99% de otras cosas. Yo creo que una persona como tú tendría que haber estudiado para terapeuta, pero al final habrías acabado de instructora por tu modo de pensar. Veo que siempre estás aprendiendo cosas nuevas, por eso quería que se lo contaras a la gente, como Luis. Ella es la reina de aprender cosas nuevas. Tan solo con oír pasos puede aprender algo nuevo, sin la necesidad de tener títulos. Y no es que tenga algo en contra de los títulos, algunas personas son fantásticas, y los conocimientos técnicos para poder hacer lo que te gusta. Lo único que puedo decir es que una de las evoluciones que preveo, que ya ha empezado a suceder, es que vamos a empezar a cambiar en varias maneras. Y digo esto porque no he estado en el sistema, una pena, pero todo el sistema educativo de los Estados Unidos es un fraude. Sí, de verdad, de hecho creo que hay corrupción, que es un fraude. Porque si seguimos diciéndole a los chicos, necesitas una buena formación, fórmate bien y estarás colocado de por vida. En primer lugar, esto es una mentira. Lo sabemos ahora, ¿verdad? Y si sales de la facultad con una deuda de $200.000, pagarla va a llevar tiempo. ¿Dónde vamos a conseguir un trabajo que nos permita pagar ese tipo de deuda? Este es el camino hacia el que vamos, hacia programas de aprendizaje más especializados, programas de certificación en los que la gente pueda iniciar entrevistas informativas. ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo? Explorar. En primer lugar, dejemos que nuestros hijos... ¿Qué es eso? Descríbelo un poco.
Lo primero que les digo a los chicos es que salgan y prueben un montón de cosas antes de decidir qué quieren hacer desde el punto de vista educativo. Y si en realidad quieren hacer tal cosa, entonces tenemos que animarlos. Debemos reconocer que somos parte de un antiguo sistema patriarcal que dice que debemos dejar el instituto e ir a la universidad. Eso es una mentira. Es un mito en nuestra época. No funciona, ya no es verdad. Tenemos que estar dispuestos. Si es usted un adulto y está pensando en cambiar, no vaya a la universidad por defecto. Examine diferentes sectores, diferentes caminos profesionales que considera y comience entrevistas informativas. En otras palabras, encuentre a gente que estén contentas con su trabajo en esos sectores. Prepárese bien y quede con ellos para tomar un café y pregúnteles ¿qué le gusta del trabajo? ¿Qué le vuelve loco? Si tuviera que hacerlo otra vez, ¿lo haría de manera diferente? Porque, ¿de qué otra manera se formaría usted ahora? Creo que lo que vamos a ver es más una evolución hacia programas especializados en los que la gente podrá obtener un programa de certificación que los prepare específicamente para hacer el trabajo. Vemos un poco de ello en el aprendizaje virtual de Hay House. Estoy pensando en Robert Holden, que está haciendo programas de instrucción. Sí, como por ejemplo Coaching Happiness, Instruir Felicidad y Coaching Success, Instruir Éxito. Te dan un certificado. Denise Lin hace Soul Coaching, la instrucción del alma, y hay personas que están realizando de verdad hermosas labores de curación con otros como resultado de estos programas de certificación intensivos. Creo que a mayor escala vamos a ver cada vez más de ello. Empezamos a alejarnos de este antiguo modelo que simplemente no funciona. Yo leo mucho sobre negocios. Muchas de las publicaciones sobre negocios están previendo el fin de muchas universidades, no debido a que no se vaya a aprender, sino a que se puede aprender a través de Internet. Eso es verdad. Además, hay algunas universidades en las que se puede aprender todo por Internet, pero donde además los estudiantes interactúan conjuntamente, lo cual para mí es una idea brillante. Pero creo que ese es el único aspecto negativo sobre el aprendizaje virtual. Todo por Internet. Como dices, no se tienen esas destrezas interpersonales que se necesitan para tener éxito fuera. Hará como unos 3 años que visualizo algo que me vino en forma de pequeña imagen. Me dije, ahí es donde me veo en un futuro. Y claramente me veo en una universidad dando clases sobre comunicación. No solo un curso sobre comunicación, sino realmente un curso sobre cómo planificar la vida, en el que examinar cómo establecer metas para la vida de uno mismo en sentido amplio, cómo comunicar de una manera eficaz, más bien como destrezas de la vida, es realmente lo que quiero decir. Un curso sobre destrezas de la vida, porque todas las universidades lo necesitan, y ninguna de ellas tiene uno decente. Te voy a decir dónde lo vas a hacer, en Hay House University, que pronto vamos a abrir. Así se hace. Y podrás hacer entonces voy a ser una de las profesoras. El curso alrededor del mundo, porque va en serio. Ese es el tipo de destrezas. Esta semana he tenido una sesión con una chica a la que estoy orientando. Se trata de una chica que acaba de completar o que está a punto de completar sus estudios de grado y que estaba a punto de empezar un máster intensivo. Resulta que hablando con ella me ha dicho que ha decidido posponerlo. Para mí estaba claro, y se trataba de algo importante. Esa chica tenía miedo a tener que salir, a conseguir un trabajo, a ser responsable de sí misma, a encontrar casa. A eso se le llama madrugar. Hoy día protegemos a nuestros hijos precisamente de eso. Yo digo, échalos fuera y que se las arreglen. ¿No tuvimos que hacerlo tú y yo también? Eso es en gran medida por qué estoy aquí hoy. Porque me las arreglé. Y necesitamos que nuestros hijos lo practiquen desde el primer momento. La facultad no los prepara para ello. Es verdad, lo maravilloso del aprendizaje por Internet es que si cometimos un error con nuestra formación anterior o si estamos cambiando de trayectoria profesional, nos permite tener todavía la capacidad de seguir cambiando. Es bueno que la gente oiga el éxito de personas que no se quedaron ancladas a lo que estaban haciendo al principio. Al igual que tú, te podrías haber quedado anclada en el negocio de tu familia y haber seguido trabajando en él. Yo me podría haber quedado anclado en ser censor jurado de cuentas. Al hablar con todos estos grandes formadores, veo que tienen en común que todos dieron grandes saltos e hicieron cosas que la gente
les habría dicho que no hicieran. ¡Madre mía! Cuando empecé a instruir por teléfono, todos mis colegas de esa época hablaban de mí a mis espaldas. Acabé por enterarme de que decían: «Oh, fulana de tal tiene que estar loca si cree que va a crear una práctica por teléfono. ¿Qué hace hablando con...? Es absurdo». Pero ¿sabes qué? Que como me encantaba lo que hacía, podían hablar de mí lo que quisieran. Estaba demasiado ocupada en montar un negocio que funcionara. Hay que tener las cosas claras para ir contracorriente. Hay que tenerlo claro para hacer cosas que a otras personas les parecen una locura. Yo digo, cuando la gente se piensa que estoy como una cabra, entonces es que estoy en el camino correcto. Sí, ese es un mensaje fantástico. En ese momento, llámame loca si quieres, pero debo de estar haciendo algo bien. Exactamente. Bien, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido maravillosa. Sé que va a ayudar a mucha gente. Eso espero. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta entrevista para la Cumbre Mundial de Hay House del 2020.